Compañeras y Listo, compañeros, dele la presentación de diapositivas en la copita de abajo y ya. allí está mejor, profe Never. Sí, señor, perfecto. Bueno, muy bien. Compañeras y compañeros, muy buenas noches. Reciban todos un Buenas atento y noches. cordial saludo a nombre del Movimiento de Integración Democrática MIT y a nombre de la Comunidad de Práctica Pedagógica, Escuela de Formación Política, Sindical, y yo diría también pedagógica, Óscar Contreras. Un saludo cordial desde acá, desde el departamento de Nariño, desde nuestro equipo MID Nariño y MID Nacional. Me corresponde participar en esta noche el eje, el componente número 2, relacionado con reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica, que ya los compañeros que me antecedieron, el compañero Never, trabajó lo de la parte legal, el sustento legal de lo que es la parte de la planeación. El compañero Edwin Goyeneche trabajó lo de modelos pedagógicos, que es parte fundamental en la planeación del módulo que nosotros como equipo MIR nacional, desde la Escuela de Formación Política y Sindical y Pedagógica, Óscar Contreras, hemos estructurado este módulo. Nos corresponde hoy entonces entrar directamente a la parte de reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica. Importante aclararles, compañeros, que este segundo componente que está en el artículo 9 de la resolución 25624 del 29 de diciembre de 2023, este segundo componente tiene dos indicadores. El primer indicador, pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinares, y el segundo indicador, relacionado con una propuesta pedagógica y disciplinaria. Entonces me corresponde, compañeras y compañeros, trabajar articuladamente los dos indicadores con una propuesta pedagógica y disciplinar. Vamos a compartirles a ustedes, desde la mirada de nuestro movimiento de integración democrática MID, en este proceso de cualificación de los educadores docentes 278 para la prueba pedagógica que van a presentar para ascenso o reubicación salarial, los tres compañeros, con el compañero Never, el compañero Edwin Goyeneche, mi persona, de MID Nariño, hemos estructurado una propuesta que la vamos a compartir con ustedes en esta noche. Desde nuestra mirada, recogiendo la parte de la experiencia, recogiendo algunos elementos valiosos del Ministerio de Educación Nacional, porque debemos basarnos en los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, en los documentos que están colgados en la página de Colombia Aprende, porque la prueba la va a hacer el Ministerio de Educación en convenio con la Universidad de Antioquia, que ya está asignada la licitación para desarrollar este tipo de prueba. Vamos a poner a consideración en esta noche unos 7 puntos que desde nuestra mirada sería la propuesta pedagógica y disciplinar acorde con lo que el Ministerio está proponiendo en la página de Colombia Aprende y teniendo en cuenta algunos elementos de normas técnicas curriculares. De ninguna manera voy a tocar una propuesta alternativa, ya lo habían tocado los demás compañeros en los modelos, pero más allá vamos a hacer una jornada pedagógica una vez terminado este proceso. Una jornada pedagógica, habíamos quedado con los compañeros de este módulo en trabajar una propuesta alternativa. Venimos trabajando en Nariño unas características, cómo caracterizar una propuesta pedagógica alternativa y cómo caracterizar una experiencia pedagógica alternativa también. Pero eso no lo vamos a tocar hoy. Hoy vamos a tocar lo pertinente solamente a lo que posiblemente el ministerio les vaya a preguntar en este tipo de prueba.
Vamos a iniciar, compañeros y compañeros. Entonces, una vez terminado la exposición, abrimos la ronda de preguntas, sugerencias, recomendaciones, aportes. Lo que nosotros vamos a someter a consideración de ustedes es la propuesta. No es nada construido. Es una propuesta que la ponemos a consideración de ustedes para ser retroalimentada con la experiencia de ustedes, con los aportes valiosos que desde su experiencia tienen. Creemos valioso e importante que se debe iniciar esta propuesta de planeación educativa y pedagógica con el concepto de la norma. Si nosotros revisamos los 4 componentes de un proyecto educativo institucional sobresaliente, y si revisamos el tercer componente en lo pertinente a lo que es el componente pedagógico, encontramos algunos indicadores importantes y básicos en este componente pedagógico. El primer indicador es el modelo pedagógico, que ya lo tocaron los compañeros. El segundo componente, el currículo. El tercer componente, el plan de estudios articulado con los ambientes escolares. De igual manera, la parte de evaluación. Nos vamos a enfocar en la parte del currículo desde la norma. El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural. Eso está planteado en la ley 115. Y este conjunto del que estamos hablando, de normas, planes de estudio, son los encargados de llevar a cabo de manera eficiente el desarrollo de las políticas de un proyecto educativo institucional. Entonces, previo a la propuesta pedagógica va el currículo, el concepto de currículo. ¿Cuáles serían los criterios para la construcción de currículo? Estoy hablando de construcción de currículo previo a la propuesta pedagógica, educativa y pedagógica. El primer elemento serían los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por la ley 115. La ley 115, ustedes se recuerdan, una gran conquista de FECODE a lo largo de la historia. Esos 13 fines son básicos e importantes para la construcción de currículo y de hecho el sustento epistemológico y teórico de lo que sería la planeación educativa y pedagógica de cualquier docente en su trabajo como docente de aula. El segundo elemento, el segundo criterio, serían las normas técnicas, tales como estándares básicos de competencias para el currículo, derechos básicos para las áreas obligatorias y fundamentales. Y el tercer elemento, los lineamientos curriculares expedidos por el Ministerio. Es importante tener en cuenta esas líneas en las cuales está el sustento teórico y epistemológico del currículo y, de hecho, el sustento teórico y epistemológico de lo que sería una verdadera planeación educativa y pedagógica. Entramos al concepto de plan de estudios. El concepto de plan de estudios, de acuerdo al artículo 23 de la ley 115, el concepto del ministerio planteado, comillas, es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de las áreas optativas, que con sus respectivas asignaturas forman parte del currículo de los establecimientos educativos. Con estos elementos precedentes, ¿cuál sería para nosotros desde nuestra mirada la propuesta de plan de área? ¿Cómo se debe planear entonces el área correspondiente en cualquier disciplina? Creemos importante tener en cuenta 7 aspectos fundamentales que los voy a mencionar. El punto de inicio, el punto de arranque sería el diagnóstico. Yo creo que cuando se va a desarrollar una propuesta pedagógica y alternativa educativa desde el área, una propuesta disciplinar, hay que tener claro la mirada de cada una de las áreas.
esa mirada de cada una de las áreas. Por favor, solicitamos cerrar los micrófonos. Gracias. Compañeras y compañeros, solicitamos cerrar los micrófonos. Está haciendo interferencia, por favor. Bueno. Gracias, compañeras y compañeros. El primer punto de arranque, de inicio, de una propuesta pedagógica dentro de ella, el plan de área disciplinar, sería el diagnóstico. ¿Quién apagó la luz? Por favor. Profe Leighton, voy a silenciar todos los micrófonos y los vuelvo a abrir hasta el momento en el que usted termine su exposición para que no tengan interferencia. Bueno. Muchas gracias, doctora Joana. Muy gentil usted. ¿Cuál sería la propuesta desde nuestra mirada del diagnóstico? Debe estar basado en la evaluación institucional precedente. Ubicar las problemáticas y potencialidades más relevantes del establecimiento en lo referido al trabajo académico y pedagógico de las diferentes áreas, para enfocar esfuerzos a resolver las disciplinas. Aquí me demoro un tanto en explicar. Creemos importante nosotros que en cualquier institución educativa, llámese normal, llámese institución educativa académica, comercial, de cualquier modalidad, el diagnóstico es el punto de arranque. Lo que ocurrió en el área, en la evaluación institucional al finalizar el año escolar precedente, es la base para en la planeación tener en cuenta los aspectos fundamentales de qué ocurrió en el área de matemáticas, en el área de lenguaje, en el área de sociales, en el área de ciencias naturales, inglés, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué dificultades? ¿Qué potencialidades? Y esa mirada de ese diagnóstico es el que me permite enrumbar cómo sería la ruta para estructurar o resignificar el plan de área que ya viene construido en las instituciones educativas. El diagnóstico cada año debe ser diferente. Tiene que hacerse cada año el diagnóstico, porque las mismas dificultades, las mismas potencialidades encontradas en el año 2021, 2022 o 2023 pueden ser diferentes. No pueden ser iguales. Ese es el punto importante de una propuesta de área que hay que venirla resignificando y reacomodando. Nosotros proponemos que hay que hacer dos tipos de diagnóstico. Uno, como lo observan en la pantalla, el diagnóstico interno y el diagnóstico externo. El diagnóstico externo en lo relacionado a las pruebas saber. Y el diagnóstico interno en lo relacionado a lo referente al establecimiento educativo. ¿Qué pasó en el año lectivo 2023 en el área de matemáticas, en el área de lenguaje, en el área de sociales, etcétera? ¿Qué dificultades, qué potencialidades se detectaron en los procesos de pensamiento de los estudiantes? Me voy a referir primero al diagnóstico interno. Nosotros proponemos que un diagnóstico interno debe tener tres partes fundamentales. Una parte A, donde desde cada área, el equipo de área, conformado por los docentes desde primer grado hasta grado 11, enuncie las dificultades más significativas que se hayan presentado en su práctica docente. Pueden ser 3, 4, 5. Hablamos de primero a 11. El diagnóstico hay que hacerlo en forma general. Por algo es propuesta de área desde el grado primero hasta el grado 11. Entonces, el equipo de área conformado por maestros de primaria y secundaria son los que hacen el análisis respectivo aquí en este punto fundamental. Ese sería la parte A. El diagnóstico que proponemos tiene tres partes. La parte B
es como sistematizar, como ubicar la problemática central encontrada en el punto A. En el punto B, en el punto A, podemos encontrar, por decir algo, en el área de castellano, dificultades en la comprensión de los textos, dificultades en matemáticas, planteamiento y resolución de problemas, dificultades en sociales, en ciencias, en inglés, en las diferentes áreas, etcétera. Proponemos que en el diagnóstico interno se ubique cuál es el problema central. No es priorizar de los 7, 8 dificultades cuál es la más relevante, no es generalizar, es ubicar de esas 7, 8, 9 dificultades cuál es el problema central encontrado. Y en este problema central encontrado, encontrarle a su alrededor dos aspectos fundamentales. El uno, que serían las causas, posiblemente desde la mirada del estudiante y la mirada de los maestros. Y el otro, los efectos. ¿Qué efectos surgen cuando en el área de matemáticas, en el área de castellano, hay una dificultad central detectada al interior de la institución educativa en una determinada área en el año respectivo que termina? ¿Qué efectos? Esa sería la parte B. Y la parte C, que sería la última, que consideramos de vital importancia, sería que el equipo de área, conformado con maestros de primaria y secundaria, plantee estrategias que se proponga diseñar este equipo de área para la solución a la problemática central encontrada. Se encontró una problemática central detectada en el punto B y en el punto A del diagnóstico interno. Lo que se hace en el punto C es atacar ese problema central. ¿Qué estrategias didácticas, pedagógicas propone el equipo de área para solucionar este tipo de dificultades? Este punto del diagnóstico es fundamental e importante, compañeras y compañeros. De igual manera, el diagnóstico hay que tenerlo en cuenta cuando se hace un plan de mejoramiento desde un área. Cuando a uno le dicen los rectores, los coordinadores académicos, estructure su plan de mejoramiento con el equipo de área, usted no puede iniciar inventándose cosas. El primer paso es el diagnóstico. Es el punto central de arranque. En conclusión, y termino aquí este punto de diagnóstico interno, el diagnóstico interno es tomarle una fotografía al área. ¿En qué estado está el área? Y eso nos permite ubicar el resto de elementos para establecer la propuesta de área. La segunda parte del diagnóstico corresponde al diagnóstico externo, relacionado con las pruebas saber. ¿En qué consiste y cómo se hace un diagnóstico externo? Se lo hace por competencias, por ámbitos, de acuerdo a las áreas evaluadas en grado 11, noveno, quinto, etcétera. En este caso, en grado 11, que se hace cada año. Cuando trabajábamos por allí el módulo de evaluación, decía la compañera Joana que hay que tener en cuenta también para esta prueba que no se nos haga de pronto algo insignificativo, que lo tengamos en cuenta, que de pronto nos pueden salir preguntas en esta prueba de las pruebas saber, porque el gobierno lo que quiere es también mejorar este tipo de pruebas. Entonces, un diagnóstico externo, que esto no se comparte desde las propuestas alternativas del CIFE-CODE, pero hay que tenerlo en cuenta porque la prueba la va a hacer el ministerio. Hay que tenerlo claro. Un diagnóstico externo, ¿cómo se haría? Los resultados en las 5 pruebas de grado 11 lo entregan cada año. Clasificar los estudiantes por pruebas. Lectura crítica, matemáticas, ciencias, sociales e inglés. Clasificarlos por niveles de desempeño. El IFES evalúa unos niveles de desempeño en cada grado. Cada nivel de desempeño tiene unos rangos de 0 a 35, el nivel 1 de 35 a 60, etcétera, etcétera, los otros rangos. Y aquí es importante mirar desde la institución educativa
¿Cuántos estudiantes tenemos en el nivel 1, en matemáticas, en lenguaje, en el nivel 2, en el nivel 3? ¿Y cómo planteamos entonces una propuesta desde el área que permita pasar los estudiantes ubicados en nivel 1 o el 2, pasarlos a nivel 3 o a nivel 4? Ese sería el diagnóstico externo. Son 7 puntos los que vamos a tratar de compartir esta noche, compañeras y compañeros. El segundo punto corresponde a una justificación. La justificación es formular los argumentos que hacen necesaria el área dentro del contexto curricular. Es explicar en detalle por qué es importante el área de matemáticas, lenguaje, sociales dentro del contexto educativo y dentro de la región donde está ubicada la institución. Importante tener en cuenta aquí que toda justificación que se haga de un proyecto de área, una justificación que se haga de un trabajo de grado, de una tesis, de un proyecto que se quiera presentar desde la institución educativa, la alcaldía, para conseguir recursos, etcétera. Cualquier tipo de proyecto de área, una justificación es la parte central para convencer al lector. Y una justificación debe llevar 3 aspectos fundamentales. El primero, explicar por qué se lo hace. El segundo elemento, darle importancia a la idea central. En este caso, darle importancia al proyecto de área dentro de la planeación educativa y pedagógica, motivo a evaluar en esta prueba pedagógica. Y la tercera parte de una justificación que dentro de la redacción debe estar incluida es el compromiso de los docentes de sacar adelante eso que están justificando que es importante para el área. Ese sería el segundo punto de la propuesta. El tercer punto son los propósitos. Los propósitos del área. Aquí, importante establecer las intencionalidades y metas que el área pretende realizar hasta el final del trabajo disciplinario y pedagógico de la misma. ¿Cuáles son las intencionalidades del área de matemáticas, del área de lenguaje, del área de sociales? ¿Dónde hay que acudir aquí? ¿Dónde hay que acudir para organizar los propósitos del área? Me permito compartirles elementos básicos, los lineamientos curriculares de las áreas. Usted revisa los lineamientos de sociales, lenguaje, matemáticas. Allí están establecidas las intencionalidades del área de primero a 11. Tener en cuenta estos documentos que son valiosos e importantes. La experiencia, los textos de trabajo, los programas, los estándares, también son aspectos fundamentales para trabajar los propósitos del área. Cuarto elemento, compañeras y compañeros, el enfoque. Cuando nos referimos al enfoque, hablamos desde la perspectiva pedagógica y disciplinar, y decimos que el enfoque es de vital importancia, porque el enfoque hay que enunciar la naturaleza del área en su totalidad de sus dimensiones. Hay que referenciar en el enfoque las discusiones teóricas epistémicas, discusiones conceptuales que son el piso epistemológico del área. Esas discusiones teóricas no pueden hacerse a un lado. No puede haber una propuesta educativa y pedagógica y dentro de ella un plan de área que no tenga el sustento teórico y epistemológico. ¿Por qué razón, compañeras y compañeros? Porque todo acto educativo que desde cualquier institución educativa hagamos los maestros, todo lo que hacemos, el trabajo en el aula, el trabajo con las comunidades, el trabajo de proyección con el componente de interrelación comunitaria del PI, el trabajo de los proyectos, el trabajo de aula, el trabajo de los proyectos pedagógicos transversales, todo acto educativo que nosotros los maestros desarrollemos
debe tener un sustento teórico y epistemológico que lo valide. No puede ser que todo sea operativo sin ese soporte epistemológico. Si no se tiene ese soporte epistemológico, todo acto educativo se convierte en lo que se llama en el activismo pedagógico. ¿El activismo pedagógico qué es? Es hacer las cosas por hacerlas sin tener en cuenta un sustento teórico y epistémico que lo valide. Ese es el cuarto punto que nosotros ponemos a consideración de ustedes en esta propuesta. Quinto punto, aquí no puede faltar la famosa malla curricular o estructura de contenido. Pero aquí los maestros debemos tener claro para esta prueba los conceptos, compañeras y compañeros. La malla curricular no es el plan de estudio. La malla curricular es una malla, es la estructura de contenido que va dentro de unos puntos que están incluidos en el plan de área con respecto a una propuesta educativa y pedagógica. Por eso no hay que confundir, ni hay que dejarse confundir en una prueba como estas, tener claro los conceptos. La malla curricular es la estructura de contenido donde se articulan todas las normas técnicas curriculares que ha sacado el Ministerio a lo largo de la historia. Allí esto depende de cómo está enfocado el proyecto educativo de la institución, proyecto educativo institucional, cuál es el enfoque, hacia dónde apunta. Nosotros hacemos una propuesta aquí que es esa malla curricular debe tener una articulación, como mínimo unos referentes, los estándares básicos de competencia, hablando no de una propuesta alternativa, sino de una propuesta basada en los documentos y guiones del ministerio, porque yo fui claro, después vamos a hacer nosotros una jornada con el equipo donde vamos a trabajar la propuesta alternativa del CIPE-CODE, cómo identificar una experiencia pedagógica alternativa, una EPA, etcétera, etcétera, que se lo viene trabajando desde el CIPE. Aspectos como los estándares, como los DBA, los aprendizajes, las competencias, los indicadores de desempeño desarrollados con la parte del saber, el hacer, el ser. Esos saberes articulados con las competencias ciudadanas, eso no es algo acabado lo que aquí nosotros proponemos. Ni tampoco vamos a proponer una malla. Aquí lo que nosotros proponemos es que se tenga en cuenta esos referentes. Pero que esos referentes que yo he mencionado aquí en este punto quinto de la estructura de contenido, es importante que hay que saberlos ubicar en su estructura dependiendo de los conceptos de lo que significa cada uno. Aquí hay que tener claro cuáles son los propósitos de los lineamientos, cuáles son los propósitos de los estándares, de los derechos básicos. Hay que tener claro, compañeras y compañeros, en esta estructura de contenido, cuál es la función para el currículo de los lineamientos, cuál es la función de los estándares, cuál es la función de los DBA, para saber entonces cómo es que debemos ubicar en una malla curricular, en una estructura de contenido, estos elementos que aquí se están mencionando en esta estructura. De igual manera, tener en cuenta cuál es el sentido de estas normas técnicas. Me refiero a lineamientos, estándares y derechos. ¿Cuál es el uso y el desarrollo operativo ya al interior del aula de los lineamientos, los estándares y los derechos básicos? Esos son como los aspectos fundamentales que nosotros queríamos compartir en este punto quinto de la estructura de contenido relacionado con la malla curricular. Vamos con el punto sexto. El punto sexto que no podía faltar en una propuesta educativa y pedagógica y aterrizada al interior del aula mediante el proyecto de área, la metodología. La metodología debe estar acorde con el modelo pedagógico de la institución.
El modelo pedagógico de la institución es el que manda la parada, la carta de navegación del componente pedagógico de un proyecto educativo institucional. La metodología sería la ruta que está dada por la concepción y el enfoque pedagógico direccionado por el área. Para esta parte de la metodología se proponen varias, entre ellas los proyectos de aula, guías procesuales, en el sector rural, guías de escuela nueva, que se viene trabajando también como metodología. Punto 7. Punto 7 y último, referenciado aquí en esta propuesta educativa y pedagógica, la evaluación. La evaluación debe ser transversal, permanente, continua, sistemática. Esa evaluación, punto 7, debe estar acorde con el sistema institucional de evaluación. Aquí no me voy a demorar mucho porque este módulo de evaluación ya lo trabajamos en las sesiones anteriores. Solamente que tengan en cuenta que la evaluación es la valoración de los procesos de desarrollo, donde se permite tomar decisiones inmediatas, formular alternativas para el mejoramiento permanente. Tener en cuenta aquí el seguimiento permanente de los estudiantes, de acuerdo a lo establecido en los 11 puntos que están planteados en el artículo 4 del decreto 1290, que debe tener todo sistema institucional de evaluación. Estos, compañeras y compañeros, son los 7 puntos que en esta noche, son las 6:23, ponemos a consideración de ustedes para compartirles en la tercera sesión de este avance de lo que es el módulo de planeación y praxis educativa. Nosotros habíamos sido claros el primer día que inició el compañero Never de que este módulo daba para unas 4 sesiones, daba para 5, etcétera, porque es un módulo bastante extenso, que es el quehacer de los maestros al interior del aula. Esto no es una propuesta acabada, es una propuesta que la ponemos a consideración de ustedes. Por eso es una propuesta que la ponemos a consideración de ustedes para que ustedes en estos momentos hagan su reflexión, hagan su análisis, hagan sus aportes valiosos desde su experiencia, tengan en cuenta sus maestrías, doctorados, especializaciones que han hecho y acomodarla, reacomodarla, resignificarla, diríamos nosotros, tratar de valorar lo que se tiene, pero construirla de mejor manera para que tengamos un soporte teórico y conceptual claro para presentar este tipo de pruebas. Bueno, entonces, voy a ver si yo creo que ahí estoy saliendo, compañeros de la compañeras y compañeros. ¿Sí nos escucha bien? Se está escuchando muy bien. Sí, profe, se está escuchando bien. Ya puedes dejar de compartir pantalla. Bueno, muy amable. Yo creo Sí, que ahí profe dejé de Leitón. compartir. Muy amable. No sé si el profe Germán, Espinosa, Never, Joanita, con su experiencia quieren hacer algunos aportes con respecto a estas 7 líneas de trabajo que hemos tratado de compartir en esta noche, en este módulo. Bienvenidos sus sugerencias, lo mismo los aportes valiosos de los demás compañeros. Ahí hay manitos levantados ya. Yo creo que darle la palabra a los asistentes. Bueno, allí nos colaboramos, por favor, por dónde Profe, iniciamos. deja de compartir, porfa, porque ahí estás, Dejo de compartir. aún estás mostrando. Sí, señor, ahí ya. Estoy Ahí mostrando, está el ¿cierto? orden. Sí, ahí tú ves el orden en el que las personas van. Ahí, dale Sí. ahí, dale clic El ahí icono ahí. y dale dejar de. Dejar de presentar. Sí, señor.
Ahí ya entonces tú ves el orden cuando le das clic sobre los participantes, aparecen en el Ya, orden en el que ellos levantaron su manita y así mismo para que les des la palabra. ya, un momentico. A ver, vamos, clic aquí en participantes. ¿Cómo estamos aquí el orden, compañeras y compañeros? Genaro Peña Muñoz está de primero, ¿cierto? Sí, señor, ese es el orden. Gracias, Joanita. Compañero Genaro, tiene la palabra. Bienvenidos sus aportes a esta comunidad académica creada desde el Movimiento de Integración Democrática. Sí, muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo lo ha pasado, Pedro? Muchas gracias, muy bien. Bien, o sea, la señal, estoy en Cali y la señal está como caída, ¿no? ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Estoy también conectado desde Cali. Estoy por Cali, estoy Sí, en un señor. compromiso acá que tengo mañana por acá también. Ah, bueno, sí, señor. Aquí está como que ya lloviendo y gracias a Dios que caigan las lluvias para que se llenen los Sí. embalses. Bueno, la Así pregunta es, está. estamos en una situación tremenda con lo del la medio ambiente. Con respecto al decreto 1290, lo que regula, o sea, siempre he tenido la inquietud con el sistema de evaluación que me llamó mucho la atención. Ese se rige del 2009, inclusive creo que es del 2009, el decreto 1290, ¿verdad? Sí, el decreto 1290 salió en abril del 2009. En abril Desde allí viene de la 2009. norma. Por ejemplo, yo ahora que estoy prácticamente desempleado nuevamente por la nueva, digamos, las ofertas que hubieron cómo es de este nuevo sistema maestro que hizo el examen, digamos que salieron muchos provisionales, ¿no? Tuve un inconveniente con el sistema de evaluación en la parte rural, ¿ya? Entonces, ¿cómo estos lineamientos Ya. curriculares también o sea, que siempre me ha gustado investigar en la pedagogía lo que tiene que ver con la evaluación, porque es que hoy en día no sé qué está pasando, doctor, que la mayoría de los docentes nos estamos basando solamente en la evaluación. Se sabe que hay que evaluar constantemente al estudiante, ¿ya? Y uno mismo también se tiene que evaluar. Sin embargo, en la vereda, yo estaba en el Casanare y yo tengo la experiencia más que todo en Santa Marta. En Santa Marta siempre ha habido, o sea, digamos que la coyuntura que ha habido de los sistemas educativos en Colombia varían de acuerdo a las necesidades de cada región, ¿no? Y uno implementa esa evaluación de acuerdo a los parámetros, a lo que se ve en la región, ¿ya? Y en el Casanare me llama mucho la atención que la gente vive mucho del campo, ¿no? Todavía tenemos, digamos que estamos afortunados en que de pronto esa evaluación, el estudiante muy poco se logra, digamos, avanzar en el aprendizaje por lo mismo, porque ellos tienen una proyección de que tienen que la familia los enseña a estar en el campo y todo es referente al campo, ¿no? Entonces, en este caso yo quiero que usted me ayude en esa parte, cómo evaluar a esos estudiantes que de alguna manera, que son diferentes a los que están en ciudades, ¿no? En ciudades, en municipios, que he tenido la experiencia también en Barranca Bermeja, en los Santanderes, por ejemplo, que es muy diferente lo que es la parte urbana, la educación que se da en la parte urbana, que en la parte rural, ¿no? O sea, cómo agarrarlos a ellos, en que ellos tienen que tener un perfil para que ellos sigan adelante, de cómo evaluar a esos estudiantes. Un sistema evaluativo del campo, algo por el estilo, señor Pedro. Bueno, aquí no me voy a demorar mucho, es decir, lo de evaluación ya lo habíamos tocado, pero a su pregunta, con todo gusto. Primero hay que tener en cuenta el decreto 1290 en la norma como tal. Y el artículo 12 del decreto 1290 en lo pertinente a los derechos de los estudiantes. El artículo 12 menciona que los estudiantes tienen derechos a ser evaluados en los aspectos académicos, personales y sociales. Desde allí había que enfocar. Es decir, el decreto 1290 es una norma general, pero Sí, señor. ¿cómo hay que aterrizar ese decreto al aula de clase, al contexto, a lo rural, lo que usted me está preguntando? Sí, Hay que sí, leerse señor. dos documentos
dos documentos claves, profe Genaro. El primer Sí. documento que hay que leerlo es el documento número 11. Documento número 11 que se llama Orientaciones para la implementación del decreto 1290. Ese es un Ok. documento bastante importante que lo aterriza Sí. al maestro y al equipo de docentes para cómo estructurar un sistema de evaluación de acuerdo al contexto. Y otro documento que yo siempre lo he referenciado para que se lo tenga en cuenta en la construcción de lo que usted está preguntando, es el documento Orientaciones para el fortalecimiento del sistema institucional de evaluación. Son dos documentos claves. En ese documento, es un documento de unas 38, 40 páginas que salió después del decreto, porque todo decreto, toda norma, toda resolución, sobre todo cuando viene construida en la parte de la evaluación, viene posteriormente como anexo, después de un tiempo, cómo sería el trabajo de aterrizar esa norma al aula de clase, a la institución educativa. Estos dos documentos son claves que les recomendaría. Como reestructurarlo, ¿verdad, doctor? Reestructurar toda esa parte. Sí, claro, reestructurarlo. Teniendo en Profesor cuenta, Clemente Moreno. sí, ahora con este nuevo gobierno que ahora todo lo tira al campo, que Sí. supuestamente ahora todo tiene que, y hay que ir agarrado de la mano con eso, ¿no? Sí, señor. Bueno, el profesor Clemente Moreno también está levantando la mano en su orden. Sí, muy buenas noches, compañeros. Desde el departamento del Caquetá, por acá, muy vecino, muy amazónico todo esto por acá. Muy bien. Yo tengo una pequeña apreciación, una acotación con respecto a todo lo que estaba exponiendo el profe, que de hecho es muy oportuno. Es como hacer más que todo un aporte con respecto al tema, al punto 7, que es la Muy evaluación bien. que hace parte del quehacer del maestro, el quehacer pedagógico del día a día. Y dentro de esos, la esencia del maestro es conducir hacia el aprendizaje. Es la esencia de la escuela, que haya aprendizaje. Y la evaluación vista desde el 1290, como lo plantea usted, lo que da es como unos parámetros, unas pautas, unos mecanismos para que ese aprendizaje, digamos, se dé y que el maestro diseñe, estructure, organice todas las actividades, bien sea didácticas o pedagógicas, pero tienen que facilitar el aprendizaje con los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Digamos, hasta ahí Correcto. estamos muy claros con lo que plantea el 1290, pero yo voy a un poco más, y es cómo debe ser vista quizás la evaluación. Tiene que tener ciertas miradas. Cuando yo analizo los resultados de la prueba Saber y los resultados de la prueba PISA, yo soy licenciado en Ciencias Naturales, Biología y Química. Y nosotros normalmente en los colegios hacemos estos análisis, y cuando uno analiza esto, el gobierno establece o hace esta evaluación con varios objetivos, y uno de ellos es responder a unas políticas mundiales A la y orden. compararse con otros países, ¿verdad? Sí, Compararse señor. con otros países. Y esto tiene que dar cuenta de que el aprendizaje se tiene que generar, bien sea en Caquetá o en Bogotá o en La Guajira. Si el estudiante está en el mismo nivel y grado, debe tener esas mismas competencias y habilidades. Digamos que ahí estamos muy claros. Voy a un punto cuando usted explicaba y hablaba de lo contextual, de que estas evaluaciones deben de ser muy contextualizadas. El punto o el nudo para comprender esto, creería yo que es primero entender qué es contextualizar, ¿cierto? Primero entender cómo ese currículo responde a un contexto y a una necesidad de una población o de los estudiantes, que en realidad el currículo debe responder es a la necesidad de los estudiantes y no a la necesidad de un país o, digamos, a una política de un gobierno de turno, ¿verdad? Tendría que responder es a eso.
teniendo claro pues de que la educación es vista como esa herramienta que permite el crecimiento económico, la paz o lo que sea. Yo me voy al punto, profe, de que la evaluación se tiene que ver para la institución, para el maestro y para el estudiante. El estudiante con su evaluación miraría que está avanzando en sus aprendizajes porque pues saca buenas calificaciones. Y el que no, pues se estaría quedando en el aprendizaje. Ahí es donde el maestro entra a reflexionar, diría yo, qué hice bien desde mi práctica pedagógica y qué hice mal desde mi práctica pedagógica para que 5 estudiantes avanzaran y 10 se quedaran atrás. Para los docentes, yo tengo que decirlo, yo soy docente, yo creo que la realidad en materia educativa del país, los primeros responsables somos los maestros, porque somos los que tenemos quizás el instrumento para hacer cambiar esa realidad desde el aula. Pero nosotros caemos en el punto de la monotonía por lo del 1290. Y vuelvo allá. Según el 1290, cuando un padre de familia lee este decreto de la evaluación y recibe el informe final y su hijo reprueba el año, el padre de familia escribe una carta normal al centro educativo y dice que le entreguen todo el proceso que siguió el maestro para que su hijo, digamos, pudiera avanzar en los aprendizajes. Los maestros casi nunca llevamos eso al día. Y allí la evaluación pierde, como podría decir yo, pierde como su esencia porque el maestro termina simple y llanamente colocando calificaciones para evitarse trabajo cuando ha entendido el 1290. No sé si me estoy equivocando. Y creo yo que desde la evaluación que se va a plantear ahorita, leyendo yo la resolución que habla de esta parte, es obvio que el gobierno o quien plantee la evaluación se va a basar netamente en lo que estructure o lo que diga el 1290, desconociendo los contextos y las realidades o los intereses de cada estudiante. No sé si me equivoque, yo quería poner eso en colación, a ver si usted, doctor o profe, lo puede ampliar un poco porque pues quizás allí podemos algunos que tengamos algunas lagunas en entender la importancia de la evaluación. Sí, sobre todo lo que su comentario lo entiendo como un aporte, profe Clemente, ¿cierto? Es un aporte lo que usted está haciendo, que hay que tenerlo en cuenta. Lo del contexto es un poco complicado, ¿no? Complicado desde las regiones, porque hay que entender que esa prueba que se les hace a los estudiantes es una prueba estandarizada, que ya viene establecida desde el ministerio, desde el IFEX. Estamos hablando de las pruebas saber, que hoy en día, pues a todo mundo las instituciones educativas nos miden los parámetros y clasifican las instituciones educativas. Pero su aporte es valioso en el sentido de que hay que tener en cuenta diferentes miradas de la evaluación. Claro, la mirada del maestro es una mirada, la mirada del estudiante es otra, pero hay que darle la oportunidad al estudiante. El problema es que las instituciones no se le da a veces esa oportunidad al estudiante de que él reflexione sobre su práctica evaluativa y pedagógica. Hay que establecerle unos parámetros, unos criterios, unas dimensiones que le permitan referenciar qué conceptúa él sobre los alcances en los diferentes conceptos, en las diferentes áreas. Entonces allí también es importante lo que usted nos está aportando, compañero. Y me disculpan una cosita, me están escribiendo al chat, me están solicitando que mencione nuevamente, perdón, el segundo texto, el segundo referente que toqué. El segundo referente se denomina orientaciones para el fortalecimiento del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Un documento bastante valioso, léaselo. Me parece fundamental e importante como para aterrizar un poco más este concepto. Inclusive lo que está tomando el compañero aquí, Clemente Moreno, es valioso y allí en este documento hay algunos elementos fundamentales que los aterriza desde el contexto y desde diferentes miradas que se debe tener desde la evaluación. Yo creo que esa parte documental relacionada con la evaluación y cualquier texto en cualquier otro campo, llámese la disciplina, la didáctica, la pedagogía, es valioso
todos los aportes que hay que leerlos. Bueno, compañero Clemente, le agradezco mucho. Vamos, sigue compañera Emma Maribel Guerrero, por favor. Buenas noches, doctor. Aquí desde Florida Blanca, Santander. Un saludo, un saludo de verdad, agradeciendo la pertinencia que han tenido y el compromiso con los docentes en Colombia, ¿sí? De verdad que un agradecimiento con mucho afecto. Mire, mis preguntas, pues prácticamente para mí me da mucha claridad todas estas asesorías que ustedes han hecho los días miércoles. He intentado en la mayoría estar presente, pues por mi trabajo que llego prácticamente 7:30, pero siempre me he conectado. Hablo frente a una realidad, pues porque pienso que usted, doctor, y el equipo están más cerca allá como las directrices que tiene el Ministerio de Educación. Hay un sentir acá como que el concurso está dilatado, los tiempos alargados, las ventas del PIN. Perdone, yo no sé si es el momento, pero siento que debo hacer esta pregunta. ¿Qué últimas información hay referente a esto? Porque pues en esta semana nos dieron aquí desde el sindicato una información, pero no la vi clara. O sea, no habla con claridad, o es que todavía no hay una información clara desde la mesa de negociación. ¿Cuándo va a ser? Algunos docentes han bajado el ritmo del estudio porque dicen, no, eso no va a ser este año, eso va a ser el año entrante, nos están tomando el pelo. Y aparte también, pues, invitar a los compañeros que están aquí presentes para asistir el 1 de mayo a toda esta jornada de acompañamiento al Día del Trabajo, ¿sí? Esto es lo que quería decir. Disculpe si no es el momento, me disculparán, pero lo sentía necesario, ¿sí? A ver si nos puede aclarar en algo. Gracias. Compañera, hasta donde yo tengo entendido y los documentos que he leído y las charlas que he tenido con algunos compañeros de FECODE, de CI, FECODE, pues no hay nada claro. Ahorita lo que se tiene claro es que se le asignó a la Universidad de Antioquia la contratación para hacer la prueba, pero no han salido fechas. Yo creo que en eso, Joanita, que está más al frente, ahí como FECODE, nos puede Sí, ayudar un poco más aquí, por bueno, favor. hay que mandar un parte de tranquilidad a los compañeros. Hoy, precisamente, el ejecutivo de FECODE estuvo reunido una buena parte del día, casi hasta las 4 de la tarde, desde muy temprano, con personal del Ministerio de Educación, precisamente definiendo temas sobre el asunto del ascenso y la reubicación, la exigencia de la federación frente al cumplimiento de los cronogramas. Digamos que no se preocupen, ya hay humo blanco. Entre mañana y el viernes va a salir ya el ajuste a las resoluciones. Obviamente por los tiempos se corrió, se va a correr un poquito porque pues ya el tiempo no, pero no se preocupen. Todo el proceso quedó ajustado para este año, para que este año se cumpla la aplicación del examen y por supuesto el cumplimiento de los efectos fiscales. Entonces ha sido un poco demorado por el tema de la contratación de la universidad y todo lo que es la adjudicación. Hoy estuvieron reunidos con el ministerio, ya hay luz verde para eso. Personalmente les digo, el comité ejecutivo salió muy contento de la reunión que tuvieron con el ministerio porque los maestros y las maestras pueden estar tranquilos que la federación fue muy exigente en cumplirlo. Entonces, se va a correr, pero no van a ser digamos, unos términos grandísimos. Estamos hablando tal vez de algunos días
entre semanas. Profe Henry Javier, no hay que esperar el humo blanco, ya está el humo blanco. Entre mañana y el viernes sale ya la comunicación oficial del Ministerio de Educación. Digamos que yo no me atrevo a darles una información mayor, pero con tranquilidad les digo, no se preocupen que eso ya está por salir y las inscripciones van a ser dentro de las próximas semanas. Gracias, Joanita, muy amable su persona, muy gentil. Estar pendiente de la comunicación oficial de FECODE, por supuesto del ministerio, para que hagan la adquisición del PIN. Listo, mi profe. Esa es la noticia hoy. Recién salidita del comité ejecutivo de la federación, hace unas horitas. Recién cocinada. Sí, señor. Muchas Sí. gracias. Bueno. Compañera Emma Maribel, ahí está su respuesta, para que les comparta ya los compañeros en Florida Blanca. Muchísimas gracias, sí, gracias porque hay claridad y pues nos da más esperanza para continuar con el ritmo de estudio, ¿no? Perdón, digo Bueno. algo, finalizar. Mire, realmente no es que nos sintamos aquí los docentes que todo lo hacemos bien, porque prácticamente el éxito de una evaluación es que siempre un docente considere consideremos que debemos tener un plan de mejora, ¿no? Pero yo siento, compañeros, que en esto se está trabajando, se está caminando. Las instituciones, las secretarías de educación nos llevan como por este ritmo de trabajo. Gracias a todos y ánimo y a ver cómo nos va y a continuar en la lucha. Muchas gracias. Creo que sigue el compañero Robin Giovanni Millán. Por favor, tiene la palabra. Allí tengo en el listado. Sí, muy buenas noches, compañero Pedro y todo el grupo de docentes. Buenas Mucho gusto. noches. Grato pues poder estar. Esta es mi primera vez aquí en el grupo. Soy docente 78 en lenguas extranjeras. Estoy acá nombrado en Pradera Valle ya un buen tiempo. De verdad que pues es muy grato pues escuchar este espacio de formación porque verdaderamente que no existe. O sea, yo soy sindicalizado, estoy en la Valle y lamentablemente esto no se ve. ¿Sí? Yo ya venía siguiendo pues como las pautas o venía siguiéndolos a ustedes y trataba pues como de manera, no sé, como buscar de pronto un punto de convergencia o tratar de pronto de lograr de pronto cómo conectarme con ustedes porque pues es algo como, créanme que es complejo, ¿no? y verdaderamente que poder hallar este punto pues, de encuentro para la discusión pedagógica, de verdad que es necesario. Pues ahora la compañera, nosotros somos docentes, pero no nos las sabemos todas, ¿sí? Y tenemos muchas fallas en la parte normativa, como lo decía un compañero, hablando del 1290, en la que muchas veces nosotros, por no hacer el debido proceso, pues incurrimos en muchos desacatos y probablemente con la destitución o la pérdida de nuestro trabajo, que pues tanto nos ha costado a nosotros porque pues, es por mérito. Entonces, no sé, de pronto algo así como la pauta, pues porque pues sí necesito como de pronto vincularme, no sé cómo pudiéramos hacer, no sé, la compañera administradora Joana, porque sí, o de pronto el compañero, de pronto yo dejaría ahí mis datos, no sé si ustedes como tienen un grupo o cómo vincularme al proceso, o bueno, no sé, si hay necesidad de cambiarse pues, de filial, pues también me interesaría porque pues de verdad que sé que ustedes son en esta parte pues de formación, son como, nos llevan a la parte de su Valle bastante. Entonces, de este momento, desde el mismo momento en que se ha dado el decreto pues de que va a haber concurso y todo, créanme, no hemos tenido una primera formación para esto. Y me siento pues de que pues estoy pagando una filial o algo a un sindicato, pero pues también a pesar de que han habido pues de pronto situaciones donde se les pide obviamente capacitaciones, pues no ha habido. Entonces de pronto a veces nosotros estamos como desarmados y pues ustedes que pues vienen trabajando en eso, pues me gustaría como hacer parte o no sé, o seguirlos. Pues es mi primera vez hoy y me pareció muy interesante, de verdad que sí me dio muchas herramientas y pues no sé, ese es como lo que quisiera decir y muy valioso todos los aportes, compañero Pedro.
y agradecerle al resto de compañeros que también pues veo que pues nutren de pronto de esta parte el día de hoy en la parte pues, de evaluación y lo que es planeación y todo eso. Muchas gracias. Bueno, profe Robin, gracias a sus palabras, eso nos sube la autoestima para continuar con este trabajo. A ver, nosotros somos un movimiento, un grupo, profe, le aclaramos, profe Robin, el Movimiento de Integración Democrática, que es un movimiento político, pedagógico y sindical al interior de la Federación Colombiana de Educadores. Tenemos un representante en FECODE y nosotros estamos haciendo este proceso de acompañamiento a los maestros 1278, independientemente de que pertenezcan al SUTEF, pertenezcan a Simana, pertenezcan a SOINCA, pertenezcan a cualquier sindicato, independientemente. Esto no tiene ningún costo, es un acompañamiento virtual. Si usted quiere, desea que se lo incluya en todos los grupos anteriores que se han trabajado y usted quiera tener acceso a las diferentes charlas anteriores, que usted deba tener el link, le pido un favor, profe Robin, apunte mi número por allí en una agenda. ¿Tiene una agenda por allí, un papel? Sí, compañero Pedro. Apunte mi número, Pedro Leitón, y llámeme después de unos 10 minutos que termine esta reunión. Por favor, llámeme y me gustaría cómo le puedo aportar. Yo estoy aquí en el Valle, estoy en Cali. ¿Cómo le puedo aportar? Y lo incluiríamos allí le mandaríamos a su WhatsApp todas las charlas que se han hecho anteriormente, porque usted no ha estado todavía en las anteriores, según le entiendo, profe Robin. Sí, no, es la primera vez, algún compañero me compartió y pues me vinculé el día de hoy, de verdad que pues me parece muy interesante, entonces pues yo ahí Bueno, tomo atenta nota. Entonces, dice, me llama y me llama y nos ponemos de acuerdo y yo le mando los enlaces. Eso sería lo uno. Y no se olvide llamarme para ver si le puedo compartir algunos elementos, además de lo que tenemos aquí, pues algunos otros aportes que le pueden servir a usted para los compañeros en Pradera Valle. Profe Federico. ¿Cuál sería el número, compañero Pedro? Si es número es 316 529 316 529 5546. Ok, 316-529-5546. Sí, llámeme hoy, después de 10 minutos de que termine esta reunión y conversamos, ¿le parece, profe Robin? Perfecto, mi profe. Bueno, Muchas gracias. Disculpe, profe Robin en el chat puede escribir su número, ya sea Germán, o sea yo, o sea Edwin, o sea Johanna, lo podemos agregar a alguno de los grupos y ya él automáticamente recibe todo. Ahí están colgadas todas las conferencias y están colgados todas las situaciones y están colgados todos los simulacros. Y él va a seguir interactuando con nosotros apenas se agrega algún grupo. Esa es la vía más corta, profe Robin. Gracias, profe Neves, no me había acordado. Esa es la vía más corta. Ahí están los grupos en el chat, profe Robin. En el chat que usted está participando están los grupos. Mande su número de contacto a ese grupo y se lo escribe. Nos ayuda, profe Neves o profe Germán. Le agradecería enormemente. Profe Neves, si nos puede colaborar. Perfecto, el profe Robin que escriba el número de él en el chat. Escriba su número, profe Robin, en el chat. Ahí ya lo envié. Listo, ahí está. Ahí está, profe Neves. Ahí está el número 315-575, profe Robin. 207. 207. 315-575-2207. Por ahí hay otra compañera, profe Never, no sé si nos colabora. Que ahí está escribiendo en el chat. Ahí hay varios compañeros.
Bueno, profe Federico Ramírez tiene la palabra, está levantando la mano allí en la plataforma. Profe Federico. Hola, hola, ¿escuchan? Hola, ¿me escuchan? Siga, Hola, profe. buenas noches, ¿cómo están? Hablo acá desde Palmar de Varela Atlántico. Bueno, primero pues agradecer pues sus valiosos aportes que han realizado en el día de hoy. Pero bueno, les recomiendo alguna sugerencia, pues el respeto por el uso de la palabra. Somos maestros y creo que hay unos espacios diferentes para otras cosas. Y de pronto se vuelve como que uno, ay, yo estoy esperando acá la palabra y está hablando el uno, está hablando el otro de cosas que están por fuera de lo que estamos tratando. Eso es respetuosamente esa sugerencia. Mis preguntas son puntuales. No voy a entrar a dar mi criterio sobre algunas cosas porque, bueno, iríamos muy lejos. Sobre el sistema de evaluación institucional de los estudiantes, que para mí pues me parece que es muy cuestionado y que debe de reevaluarse. Eso FECO debe de proponerlo también, porque para mí el sistema institucional será de los estudiantes estafados, porque pasan. Esa es la mediocridad que hoy se da en Colombia y generalmente cuando lo vemos reflejado en los resultados de los pruebas IFE, salimos crucificados los maestros y es el mismo gobierno que nos manda a pasarlo la fuerza. Tengo unas preguntitas, profes, puntuales, son tres, dos relacionadas con el 1290 y una con lo que tiene que ver el tema que trató sobre las mallas curriculares y el plan de área. Con referencia al 1290, la primera pregunta es, ¿qué se hace? Por ejemplo, nosotros encontramos ahí donde los estudiantes tienen derecho a hacer las nivelaciones por periodo y eso es lo que generalmente se hace o prácticamente se nos obliga en el CIE a que a ellos se les dé esa oportunidad de mejora, de nivelaciones. ¿Qué pasa cuando un estudiante durante un periodo no ha hecho nada, absolutamente nada? O sea, ni trabajo ni nada, la nota en cero porque no presenta nada. Porque se presentan, como usted lo decía ahorita, hay diferentes contextos y hay contextos en que los estudiantes van al colegio no porque van a estudiar realmente, sino porque lo que nosotros vivimos en pandemia y antes de pandemia, si iban era desentender, los padres se desentienden de esos niños o si no están en busca de un subsidio para que le paguen un subsidio, ya hay un interés diferente o si no para que se tomen una merienda. O sea, ya hoy tenemos, por ejemplo, el padre de familia de complicó es me desentiendo ya y eso es lo que nosotros en nuestras aulas sentimos y es lo que estamos viviendo. Entonces, es como de pronto pensar que, bueno, ese estudiante tiene derecho a hacer esa evaluación. Por favor, siendo que no. los micrófonos. Aló. Sí, están abiertos los micrófonos. Siga, profe Federico. Ese estudiante tiene derecho a hacer esa nivelación si no presentó nada. Entonces me obligan a hacer una nivelación. Y si ese estudiante, pues digamos, en esos días se pone pila y gana la nivelación, no hizo nada en esos 10 semanas, en esos 2 meses y medio, o ya por no hacer por perder esa materia que no presentó nada, ya no tiene derecho a nivelación. Esa es una primera pregunta. Vamos por partes, profe. Vamos por partes, ¿sí? Vamos aclarando Señor. esa parte primero. ¿Le parece? Sí, dale. Sí, señor. Bueno, a ver, en ese sentido, yo no le puedo decir ni qué se hace ni qué no se hace. La experiencia nos ha formado aquí. El 1290, el decreto es una norma. Es una norma, ¿no? Es una norma que hay que acercarla a la institución educativa. En la institución educativa, el grupo de docentes y del consejo académico son los que tienen que aclarar todas estas cosas que usted me está diciendo, porque lo que va ocurriendo con un estudiante en la medida que se va avanzando en el proceso es qué decisión se toma no puede ser pertinente. Eso debe estar escrito en el sistema institucional de evaluación. Dentro de los 11 puntos del sistema institucional de evaluación, el primer punto que habla de los criterios de evaluación y promoción tiene 2 puntos, profe Federico. Uno son los criterios de evaluación, que es el qué evaluar, con las pautas, las orientaciones para evaluar, y 2, los criterios de promoción. En los criterios de promoción debe aclararse. Usted me dice, cuando un estudiante no presenta ninguna trabajo, no hace las tareas al interior del aula de clase, entonces
se hace esto, X, Y, Z. Se escribe allí. No hay una norma, profe, general que diga que qué se puede hacer. No, eso lo establece el Consejo Académico de la institución. O Ustedes sea, que dicen, podría establecerse que no tiene derecho a nivelación en ese periodo porque no presentó nada. listo, y lo escriben en el sistema y lo someten a consideración de la comunidad académica, de los padres de familia, Ok. y listo. Es que no hay una norma, la norma es una norma. La norma dice que tiene 11 puntos, el sistema de evaluación, y punto. Ya cada cual, cada institución educativa es la que debe establecer los criterios. Cuando un estudiante pierde un área, etcétera, etcétera, hace la nivelación, no se hace, etcétera, etcétera. Todo eso debe estar escrito. Y no se puede hacer cosas como van saliendo. Todo debe estar escrito en el sistema institucional de evaluación. Y la norma es clara. Un sistema institucional de evaluación se construye para un año. No puede irse reacomodando cada periodo en la medida que van saliendo cosas. Por año se fija el acuerdo. Dado el caso de una demanda, una situación, hay que cuidarse en eso, compañeras y compañeros. Segunda pregunta, profe. Segunda y Federico. tercera. La segunda pregunta era, profe, en una ocasión, pues yo estaba haciendo un test de estos ensayos y la pregunta era que quién modifique y aprueba las actualizaciones del sistema de evaluación institucional. Entonces me quedó picante la cosa porque en unas aparecía como respuesta que era el consejo académico y en otras que era el consejo directivo. Yo veo que es el consejo directivo por un lado y el consejo académico por el otro lado lo veo como el ente consultor que dice la ley 115. Pero me parece que en una parte toca como si fuera el consejo académico quien hiciera también esa parte. Entonces quedé confundido, si me puede aclarar eso. ¿Quién modifica y aprueba el sistema de evaluación institucional de los estudiantes? Joanita estaba levantando la palabra, tomando la palabra también, estaba levantando la mano. Joanita nos iba a aportar allí algo. Sí, profe, pero dejemos que el compañero haga sus preguntas y sí vamos a hacer unas precisiones desde lo normativo, que es muy importante. Yo espero a que él termine su intervención y si te parece bien. Termine, profe Federico. Y la tercera pregunta la tercera pregunta, si ya no es con sistema de evaluación institucional, sino te tocaba el tema de las mallas curriculares. Y de pronto muchas veces encontramos, yo creo que incluso muchos profes donde nos piden el plan de área y nos piden la malla curricular. Pues entendemos que el plan de área está dentro de la malla curricular, sin embargo usted nos mostró unos campos que debe de tener la malla curricular. Con respecto a esos, ¿qué diferencias realmente se puede precisar entre eso y eso? Porque muchas veces cuando se presenta, vuelve el director o el coordinador nos los pide y vemos que mucha gente como que se enreda en ese tema. O sea, diferenciar esos dos aspectos entre mallas y plan. Esas son mis preguntas, profe. Muchas gracias. Sí. Joanita primero. Yo apunté aquí la última pregunta, la respondo Joanita. Bueno, hay que hacer unas precisiones con relación a la manera en que llevamos a la práctica los sistemas de evaluación en las instituciones educativas. Profe Isidora, si puedes por favor cerrar tu micrófono, ser tan amable porque estás generando interferencia. Isidora Ocoro. Bueno. No me gusta silenciarlos, pero creo que a veces toca silenciarlos para que no haya interferencia. Entonces, bien, si bien es cierto, el 1290 establece una autonomía institucional, hay que tener mucho cuidado con pensar que esa autonomía institucional puede generar acciones restrictivas de los derechos de los estudiantes. Sí debe la institución educativa, digamos, establecer los parámetros de evaluación y los procedimientos, pero por ejemplo, no podríamos decir y afirmar desde el trabajo pedagógico que al estudiante se le prohíbe acceder a determinada oportunidad o a determinada. ¿Qué es lo que debemos hablar en términos pedagógicos? Es que una vez se ha dado el debido proceso, es decir,
dentro del sistema de evaluación institucional se encuentra arreglado el debido proceso con base en los derechos fundamentales, porque recordemos que ningún sistema institucional, llámese manual de convivencia o llámese sistema de evaluación institucional, puede estar por encima de la Constitución política. Una vez ese sistema de evaluación haya pasado el filtro de la garantía de los derechos y se evidencia el debido proceso, se tomarán medidas con relación a hasta dónde se puede aplicar determinada medida con un estudiante. En esto yo quiero que seamos muy cuidadosos y por supuesto desde lo jurídico, pero desde lo pedagógico también. Si tenemos una situación particular con un estudiante, por decir algo, que su rendimiento académico no es el más favorable y que definitivamente la institución educativa ha demostrado que se le ha seguido todo el debido proceso y el estudiante no ha dado respuestas, que la familia no ha dado respuesta, pues entonces ya estamos hablando de una situación donde el estudiante debe o asumir una responsabilidad, llamémoslo disciplinario, correctivo, como queramos, pero una vez demos y comprobemos que eso se da, el sistema de evaluación institucional de los colegios debe establecer, y es una sugerencia que debe hacerse, dentro de esa autonomía institucional, cuáles son esos pasos, hasta dónde llegamos, cuándo hacemos qué, para poderle dar la garantía al estudiante y a su familia de que se está haciendo un debido proceso académico. Porque de lo contrario, si lo planteamos en términos de que simplemente el estudiante no tiene o no le vamos, entonces que no tiene derecho a, no, es que él ha tenido el derecho. Lo que pasa es que lo ha, digamos, desaprovechado, pero el maestro tiene documentada toda la información del seguimiento pedagógico. Entonces, en eso yo sí quiero que seamos no es que el sistema y el 1290, dentro de lo que el 1290 nos establece como autonomía institucional y autonomía, no es que todo lo que nosotros digamos y nos parezca puede quedar en un sistema de evaluación institucional. Debemos aplicarle el filtro de los derechos y la Constitución política para no llegar a cometer errores y después tener que reversar decisiones. Siempre lo digo en diferentes espacios. O sea, lo mejor que podemos hacer los maestros para garantizar procesos pedagógicos es tener las etapas bien definidas y garantizar el debido proceso. Habrá casos así de esos fuertísimos que donde digamos, no, definitivamente este estudiante no da, ya se hizo, pero el maestro y la institución educativa tiene documentado todo el proceso. Entonces, en eso, pues, una recomendación, porque el debido proceso, y esto es un elemento fundamental, aplica en todas las esferas de la vida educativa, ¿cierto? En todas las esferas de la vida educativa aplica el debido proceso, en lo académico, en lo convivencial, en las relaciones humanas, en todo. Hasta nosotros como maestros y maestras exigimos que nos apliquen el debido proceso. Entonces eso para que por favor tengamos, no lo perdamos de vista. Con relación a la pregunta si es el consejo académico o es el consejo directivo. Toda decisión que altere el sistema, el proyecto educativo institucional debe ser aprobada por el consejo directivo. El consejo académico es un ente consultor del consejo directivo. El consejo académico puede deliberar y proponer. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es que dentro de las instituciones educativas podemos articular el trabajo de los consejos académicos y del consejo directivo, porque no se trataría entonces que el consejo académico dentro de su buen saber y su buena labor proponga
unas modificaciones al currículo, a los planes de estudio, a los sistemas de evaluación institucional y el consejo directivo lo vaya a echar para atrás, no. Ahí es donde viene esa capacidad pedagógica que tenemos los maestros y las maestras de articular las diferentes instancias del gobierno escolar para que lo que se determine, que siempre va a ir en beneficio de la comunidad educativa, porque el consejo académico y el consejo directivo es prácticamente un legislador. El consejo directivo lo refrenda, es el que pone la firma, por decirlo de alguna manera, pero el consejo académico es el que lo piensa. Entonces, en ese ejercicio de legislación dentro de tiene que haber coordinación, tiene que haber un trabajo coordinado y hay que tener esto muy en cuenta. Toda decisión, muchas veces las instituciones educativas o solo se lo dejan al consejo académico o solo se lo dejan al consejo directivo. Cualquier ajuste a plan de estudios, a proyecto educativo institucional, manual de convivencia, sistema de evaluación institucional, debe ser refrendado por el consejo directivo para que tenga validez dentro de la vida institucional. Debe quedar registrado en un acta y ojo, digamos que procedimentalmente, por decirlo de alguna manera, el rector con su firma mediante resolución ratifica lo que el consejo directivo ha aprobado. Eso es cómo lo hacemos. El consejo académico es un ente consultor que aporta a esa discusión. ¿Listo? Entonces, esas dos cositas y ya profe Leighton explica lo de las mallas curriculares. ¿Sí? Gracias. Joanita, muy clara, muy puntual. Bueno, la otra pregunta, profe Robin, era, profe Federico, diferencia entre mallas y plan de área. El plan de área son los 7 puntos, que es una propuesta, lo que explicamos hoy, ¿no? No es algo acabado. Ustedes las pueden reacomodar, reformar, quitar, colocarle algo más, quitarle. Yo creo que en estos 7 puntos está lo más esencial. La malla curricular es la malla, es la estructura de contenido, no es el plan de área. El plan es el plan estructurado que lleva esos elementos del diagnóstico. La malla es la estructura de contenido y ni tampoco la malla es el plan de estudios. El concepto de plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales. Entonces, la malla curricular es la construcción de interacción de normas técnicas curriculares, contenidos, competencias, indicadores de desempeño que van dentro del plan de área. Eso es lo que hay que aclarar allí en este punto. Profe Federico. Bueno, profe William Agudelo está... Compañero Leighton, disculpa, si me permites. Compañero Edwin. 2 minuticos nada más, no me demoro mucho y sí me parece interesante lo que planteó el compañero que antecedía la palabra. Y es en lo que de pronto hemos nosotros traducido la intención del 1290. En las escuelas, al darnos esa libertad de construir los sistemas institucionales de evaluación, de pronto en ese momento, o en los momentos en que hemos construido, le hemos hecho algunas modificaciones, el enfoque con el cual estamos aplicándolo, el enfoque sobre todo con el cual estamos nosotros posibilitando la implementación de la evaluación en el aula, está direccionada a lo que el currículo instrumental que vive y que se practica en las escuelas así lo exige. Dar resultados. La evaluación, desde esa perspectiva, tiene un fin primordial y pudiésemos creer que fin único, y es de aprobar o desaprobar. Pero la evaluación también tiene que tratar de enfocarse desde un punto de integralidad, desde la posibilidad de entender, de diagnosticar, de comprender, de analizar y de reflexionar el por qué el estudiante
siempre está fallando. Desde ese análisis es posible plantear otras situaciones. Yo entiendo que el afán del periodo, que no hay tiempo, que son muchos estudiantes, que planificamos una actividad y muy pocas veces logramos replantear otras, que si muchas veces le hacemos la misma evaluación, como le llaman, nivelación, pero resulta que en la nivelación le preguntamos lo mismo que perdió en la evaluación. Entonces, y no hay una retroalimentación, posiblemente va a sacar las mismas notas. Entonces, es entender la naturaleza de cómo estamos implementando, de cómo la estamos llevando, de cómo la estamos ejecutando y de cuál es lo que nosotros queremos lograr con ella, con esa evaluación. Si sigue siendo una evaluación que aprueba o desaprueba, que califica, que dice si ganó o perdió, posiblemente tendrían que hacer o obviar la nivelación o hacerla muchas veces. Pero si replanteamos la evaluación desde otras perspectivas, posiblemente podamos estar encontrando una solución, una salida al por qué el niño no le está yendo bien. Eso era simplemente un aporte. Gracias. Gracias, compañero Edwin. Profe Neve, iba a tomar la palabra aquí. No, William Ortiz. Sí, profe. William Ortiz. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Me parece excelente la forma como el movimiento de integración democrática está llevando este tipo de eventos. Es un aporte muy significativo para la comunidad docente. No sabemos directamente en qué parte del país estamos, pero a todos, directamente del equipo, felicitaciones por estar pendiente y estar preocupados por la salud en cuanto a la participación del concurso para ascenso para los docentes. Profe Leighton, ¿ustedes directamente tienen así cuadernillos específicamente para áreas de ciencias naturales? Esa es mi pregunta. Cuadernillos específicamente para profesores de área de ciencias naturales. Cuadernillos, ¿en qué sentido, profe? Sí, porque dentro de la prueba hay una parte que se perfila sobre el desempeño en el aula, obviamente, y ese desempeño en el aula tiene que ver con la especificación de cada uno. Por ejemplo, si hay un profesor de matemática, van a aparecer preguntas relativamente con el enfoque del área. No necesariamente van a aparecer que tiene que desarrollar un examen ABC. Me refiero a la correlación con el área de que cada cual está tratando de enfocar y la cual directamente se dicta dentro del salón de clases o en el ambiente de aprendizaje. Profe William, a ver, hasta donde yo tengo entendido aquí, eso está en la resolución. La Universidad de Antioquia, que se le adjudicó la contratación para hacer la prueba, lo que tiene que sacar son 6 cuadernillos con 6 perfiles. Eso sí lo tiene claro usted, ¿no es cierto, profe? Son 6 cuadernillos. Es correcto. 6 cuadernillos. Es general. Profe William, profe Leighton, la estructura de la prueba no va a tener un componente disciplinar propiamente, Claro, profe William. claro. Va a tener un componente pedagógico y va a tener elementos normativos. Digamos, el componente pedagógico, lo que se busca es más medir el desempeño docente en el aula, por supuesto, pero más en temas de manejo de situaciones pedagógicas concretas. Entonces, como tal, no se tiene previsto, hay que ver la estructura, pero como está la resolución inicial, no se tiene previsto un componente disciplinar. Ok, muchas gracias. Sí, eso lo tenemos claro. Hay que esperar a ver qué saca la Universidad de Antioquia en la guía, porque tiene que sacar una guía de orientación. Eso dice la resolución. Terminaríamos con el profe Eber Martínez, última intervención que está allí. Muy buenas noches para todos. Quisiera primero que todo pues agradecer el esfuerzo que hacen para darnos toda esta información y hacer el ejercicio de preparación para la evaluación. Parte de la duda que yo tenía ya se la respondieron al compañero, pero tengo otra inquietud. ¿Qué posibilidad existe de que el material
pues de lo que tratamos hoy nos hagan llegar al WhatsApp para poder pues permanentemente darle un repaso para que pues estemos más empapados, más reforzando constantemente las ideas que ustedes propusieron en el día de hoy. Con todo gusto, profe Ever, eso está grabado, Joanita, ¿no? Está grabada la conferencia, todo, ¿cierto? Sí, se va a señor, mandar. está grabado. En los grupos generalmente enviamos las diapositivas, entonces, profe Leighton, si usted es tan amable, los grupos enviar las diapositivas para que los compañeros puedan consultar el material, pero además eso va a quedar en el canal de YouTube que tenemos. Una vez terminamos la sesión, más o menos como a los 2 días, 3 días, estamos publicando esta misma grabación para que ustedes la puedan consultar cuantas veces la requieren. Ok, muchas gracias. Profe Ever, el día de mañana mando a los 7 grupos, mando las presentaciones que utilicé hoy, ¿le parece? Ok, gracias, muy amable, muy gentil. Estábamos con el profe, ¿quién te guía? ¿Profe Federico nuevamente o profe Gustavo Herrera? Buenas noches, disculpe. Profe Gustavo Herrera. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Profe, yo quiero hacer una pregunta un poquito aparte de lo del IFES, como un paréntesis, a ver si de pronto me pueden dar una luz con respecto a la evaluación de los estudiantes y específicamente sobre lo que estábamos hablando de autonomía ahora, digamos, del consejo, del colegio, y aparte de eso, las competencias y lo que el muchacho puede desempeñar en el caso particular, por ejemplo, de estudiantes que son muy buenos, destacados a nivel deportivo, que pueden, pierden una materia, por decir algo de todas, ¿cierto? Y el docente no lo pasa, y por mucho que se hable y se deje, el docente lo deja. En ese caso, ¿hay alguna situación que uno pueda apoyarse para, pues, como sería como lo que él va a hacer, ¿cierto? El estilo de vida o el hábito o su proyecto de vida, se podría tener algún argumento o algo, o necesariamente ya lo que el profe diga y listo, no lo puede debatir el consejo? Pues en ese sentido no lo tengo muy claro. Son cuestiones de que hay que tener en cuenta el interior de las instituciones, los docentes con el sistema académico, creo que deben tener en cuenta. Si es para evaluación, porque el sistema institucional, vuelvo a insisto, debe ser claro, ¿no? El sistema institucional debe ser claro, muy pertinente, todos los aspectos que se pueden desarrollar al interior de la institución. Así se puede plantear, si demuestra capacidad en lo definitivo, se lo tendrá en cuenta, se lo tendrá en cuenta. Hay que establecer dentro del sistema, ¿no? Para tenerlo que hacer. Pero no sé si alguien más. Bueno, creo que no hay más intervención. Buenas noches, compañero. Creo que no hay más intervenciones. Compañero Álvaro Hernández. Buenas noches. ¿Sí me escucha? No. Buenas noches, compañero y compañera. ¿Sí? Buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Buenas noches. Sí. Con respecto al decreto 290. Por favor, los micrófonos, está haciendo interferencia, no sé. ¿Sí me escuchan ahora? Siga, profe Álvaro. Sí, es una pregunta con respecto, sí, al decreto 1290, de lo que, pues, ustedes
muy generosamente están hablando. La pregunta es la siguiente. Un estudiante que pierde, por decir algo, el área de matemáticas en el primer periodo, y esas notas quedan ya en plataforma, ¿sí? Ya quedan en plataformas, han sido pasadas, pero después el docente le hace la nivelación, después que la nota ya ha sido, ya ha sido pues consignada, ¿no? Y ha quedado en plataforma. Es decir, me asalta la duda es lo siguiente, esa nivelación que hace ese docente después de haber pasado la nota, o sea, ¿cómo se evidencia de que esa nivelación, si fue satisfactoria, pues, cómo se evidencia de que eso quedó, o sea, el estudiante, pues, pudo haber, superado la dificultad? No sé si Joanita nos puede ayudar ahí en ese punto. Bueno, lo que nos pregunta el profe es un tema más administrativo, ¿sí? Digamos, cómo se parametrizan las plataformas de reporte de notas. Algunas instituciones educativas, dentro de la emisión de sus certificados, tienen la nota de que el estudiante presentó nivelación. Otras plataformas, otras instituciones educativas simplemente lo que hacen es que la nota definitiva, por decirlo así, es la que va a aparecer en el boletín o en el certificado de notas final. El impacto que va a tener, digamos, el proceso de nivelación realmente en el estudiante, en su certificado en temas administrativos, no es tan complicado. Lo importante es que se actualice el documento como tal del estudiante para que cuando, por decir algo, voy a colocar un ejemplo muy general, hizo grado 9º en determinada institución educativa y niveló una materia X y decidió irse a hacer 10º y 11 a otra. Lo importante es que desde la Secretaría Académica de la institución educativa se le actualice el certificado al estudiante para que aparezca, digamos, la nota de nivelación y que el estudiante no aparezca con reprobación. Eso depende realmente de cómo la institución educativa parametriza su sistema de evaluación institucional. Ahora bien, trayéndolo al tema pedagógico, ¿sí? Digamos, de lo que le compete al maestro, pues es el maestro quien, dentro de su planeación pedagógica, establece los criterios mediante los cuales considera que un estudiante ha alcanzado un nivel esperado, ¿cierto? Entonces, eso ya lo determina el maestro dentro de su saber propio de su área, de su disciplina. Pero en términos administrativos, ya se verá reflejado en el ajuste del certificado o el boletín del estudiante. ¿Se superó la dificultad? Claro. Muchas gracias, la aclaración. Terminamos con compañera Evelis. Tenía la palabra también. Está levantando la mano. Buenas noches. Bendiciones. Pues la verdad, ante todo quiero felicitarlos por tan excelentes aclaraciones. Mi pregunta es la siguiente, me gustaría que me aclarara, hablaron de unos medios por YouTube, ¿cuál es el nombre, cómo lo puedo encontrar? Joanita, es en YouTube, ¿no? En YouTube. Ya se los envío aquí al chat de esta conversación, el canal de YouTube, para que ustedes lo puedan, incluso lo sigan. Y ahí están todas las conversaciones. Okay. Ya se los envío. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que no hay más participaciones. Sí, perdón, compañero. ¿Aló? Compañero Ever. Sí, lo que pasa es que quería como reforzar
lo que comentaba la compañera ahora sobre la parametrización, sí es muy cierto. Y otra cosa que desde el punto de vista pedagógico nosotros tenemos como instrumento, el caso de los profesores 1278, nosotros manejamos un formato de plan de mejoramiento donde los estudiantes, cada periodo que va mal se hace un trabajo de plan de mejoramiento y eso se acumula para el final. Al final se define en la nota final del año, donde se le va a entregar ya el boletín definitivo con las competencias alcanzadas, la nota final, y queda como soporte de ese trabajo los formatos de plan de mejoramiento, qué actividad se hizo, lo logró, no lo logró, qué dificultades tuvo y qué competencias están evaluando. Sí, muchas gracias. por el aporte, compañero. Bueno, creo que allí ya se terminaría. Ya están todas las intervenciones, creo. Joanita, damos por terminada la jornada. Yo mando el día de mañana, mando los PowerPoint, ¿les parece? A todos los grupos, lo que están solicitando, el trabajo que se hizo hoy, y de pronto los otros documentos que les va a importar. Bueno, ahí para que los compañeros que están trabajando en el tema de la inclusión en los grupos de WhatsApp, yo personalmente estoy más dedicada a la administración de los canales de transmisión, entonces los compañeros que están para que adicionen en los grupos de WhatsApp a los profes que nos lo están pidiendo, entonces para que por favor. Entonces, listo, profe Leito, muchas gracias.